Hola, ¿qué tal? Hoy en nuestro espacio de salud vamos a hablar del SIDA. Ya saben que el 1 de diciembre se celebró el Día Internacional contra el VIH y los medios de comunicación hemos venido hablando de esta enfermedad en sus diferentes aspectos. Hoy queremos abordar el asunto hablando de los tratamientos que hay actualmente. Queremos también recordar que existe un test rápido para detectar el VIH que no existía al comienzo de esta enfermedad. Y también queremos preguntarnos si nos hemos relajado en cuanto a las medidas de prevención, si hemos bajado la guardia en cuanto a las medidas de prevención sobre el SIDA. De todo esto hablamos con Alberto López, médico de familia, que hoy está con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pilar? Muy bien. Bueno, el SIDA, cuando se descubrió y cuando la enfermedad vivió sus primeros años, era una enfermedad mortal de necesidad. Afortunadamente las investigaciones han hecho que ahora mismo sea una enfermedad que tiene un tratamiento y que se convierta en algo crónico. Exactamente. Con lo cual esa es la buena noticia. Esa es una magnífica noticia. Esa es la buena noticia, que ya la conocemos todos, no lo estamos descubriendo. Quería yo preguntarte, ¿cómo son los tratamientos que ahora mismo se están aplicando en estos enfermos? Pues son tratamientos que podríamos decir que tienen tres características. Son eficaces, ¿sí?, son complejos y la otra no me acuerdo cuál es, pero sí, son caros. Son caros, sí. Exactamente. Entonces, iba a decir las tres Cs, pero no son tres Cs. No, caros, no. complejos y eficaces. Entonces, bueno, pues la enfermedad que, si recordamos, yo ya se lo comentaba a mis niños, ¿no? Y les decía, cuando en el siglo pasado, en el siglo XX, empezábamos a vislumbrar el XXI, parecía que habíamos superado un montón de enfermedades, que las enfermedades infecciosas ya eran algo del pasado, y de pronto apareció el SIDA como una especie de maldición, ¿no? Sí, ¿verdad? Y es verdad que entonces era una enfermedad que era un diagnóstico de muerte, tener VIH positivo. Y los tratamientos son muy eficaces. Son complejos porque ya no es solamente un fármaco, sino son varios fármacos. Pero realmente, de ser una enfermedad que suponía una sentencia de muerte, se ha convertido en una enfermedad crónica que también tiene sus servidumbres. Es decir, que no hay que minimizarla. Primero porque el tratamiento es caro, pero es que el tratamiento además tiene interacciones con muchos fármacos. Entonces, pues te condiciona a la hora te condiciona mucho, ¿no? O sea, de tener otros tratamientos. Pues mira, hoy mismo me ha llegado un paciente VIH que estaba perfectamente controlado y contaba un dolor de estómago y entonces, bueno, pues ya no le podía poner el omeprazol porque el omeprazol interacciona con esos fármacos. Hay un montón de interacciones con muchos fármacos que hay que saberlas, hay que conocerlas, se hace una vida normal, pero hay que tenerlo en cuenta. Son pacientes que además cualquier proceso infeccioso que tengan, pues hay que someterlo a cierta vigilancia, ¿no? Un cuadro febril en un paciente que no es VIH, pues no revierte ninguna complicación seguro y no hay que hacer un seguimiento en los pacientes VIH. Si esa fiebre dura más de X días, tenemos que estar ya un poquito, pues, ojo a visor para ver si no es otra cosa. Cosas que en otro paciente no te alertarían. Exactamente. En estos pacientes al menos sí que se ponen en vigilancia más intensa por si acaso. Exactamente. Hay que hacer controles analíticos periódicamente para ver que efectivamente los linfocitos, las defensas están en los rangos adecuados. O sea que no hay que minimizarlo y luego, pues eso, tiene complicaciones a largo plazo, ¿no? Determinados tumores que son más incidentes en esta población. O sea que, digamos que nos permite los actuales tratamientos nos permiten ser optimistas, pero no hay que minimizar la enfermedad, claro, que sigue siendo una enfermedad grave. Eso me parece muy interesante lo que tú dices, porque banalizarlo sería un error inmenso. Estamos hablando, evidentemente, de unos tratamientos que permiten salvar la vida a la persona que padece la enfermedad y que permiten, pues, que se convierta, como decimos, en una dolencia crónica, pero no es, bueno, pues no pasa nada, me tomo una pastillita y tal. No, son tratamientos, pues, complejos, como está diciendo Alberto, que a veces, pues, si hay otro tipo de problemas de salud, pues se puede volver la cosa más complicada. Y bueno, ahí está, mucha gente lo está realizando y está llevando una vida más o menos normal. Prácticamente normal, pero sometidos a esos riesgos. Claro, pero quiero decir que el SIDA no es un dolor de cabeza que te tomas una aspirina y se te ha pasado. Bueno, dicho esto, la siguiente deriva es si el hecho de que ya no sea una enfermedad mortal
ha propiciado que bajemos la guardia a la hora de la prevención, Alberto, porque claro, yo creo que hoy en día todo el mundo, hay infinidad de campañas y todo el mundo sabe cuáles son las vías de contagio del SIDA, pero a veces salen los datos y los expertos alertan de que cuidado, que parece que nos estamos relajando. Se ha bajado la guardia. Y ahora ya, al principio de la enfermedad tenía unos grupos muy definidos en los que hacía incidencia, ¿no? Pues homosexuales, personas que hacían prácticas de riesgo como exposición a drogas por vía parenteral, etcétera, etcétera. Ahora la primera causa de contagio es la vía heterosexual, es decir, tener relaciones sexuales con gente no conocida, es un factor de riesgo para contraer el SIDA, y no solamente el SIDA, sino también otras enfermedades de transmisión sexual. Ya. De la importancia de la hepatitis B, del virus del papiloma humano, claro, es que puedes sífilis, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando todas esas enfermedades disminuyes el riesgo de manera muy importante, es decir, no se anula, pero el riesgo disminuye de manera exponencial con una práctica tan fácil como utilizar el preservativo, pues yo creo que merece la pena estar al tanto y tomar las medidas adecuadas. Desde luego, es importantísimo y, como decimos, nunca banalizar, no estamos hablando de una enfermedad que sea algo, bueno, pues como decía yo antes, que con una pastilla te olvidas, es más complejo y por lo tanto siempre mejor prevenir. Alberto, decía yo antes al comienzo del programa que también hay algo que hoy en día se practica con cierta asiduidad, que son los test rápidos de detección del SIDA, que cuando comenzó la enfermedad no existían ni mucho menos, ha sido algo más reciente. ¿Cómo funcionan esos test? ¿Y están a disposición en un centro de salud cualquiera? Pues no en todos, no en todos. En algunos centros sí disponen de ellos, pero en otros porque efectivamente pocas veces eso es una urgencia, ¿sabes? Ya. La urgencia es la prevención. Ya. Una vez que has tenido relación de riesgo, pues es bueno hacerse la serología, pero bueno, pues posiblemente también sea bueno hacerse, aparte de esta serología del VIH, pues de hepatitis B, y hay otro tipo de enfermedades que pueden estar asociadas a esa relación. Entonces, por ejemplo, en mi centro de salud no tenemos el test rápido, pero cualquier paciente que nos cuente que tiene una relación de riesgo, se le hace la determinación y se le hacen además una batería de pruebas que también cubren otras enfermedades que tienen idéntico mecanismo de transmisión. O sea, que me está diciendo que van a la consulta de su médico de cabecera, el médico ya establece una serie de controles, de analíticas, que además supongo que se repiten durante unos Sí, unos porque meses, por ejemplo, ¿no? si la relación de riesgo ha sido hace 6 meses, pues efectivamente el test es diagnóstico. Si ha sido hace unas semanas, o un mes, o menos ¿Puede de un ser mes, que dé un falso negativo? Claro, puede dar un falso negativo, entonces, bueno, le hacemos el test, efectivamente no tiene la enfermedad, pero luego le sometemos a otro test posterior dentro de unos meses Ya. y se le hace un seguimiento. Bien, pues esto también es importante porque son avances, cosas que se van incorporando al tratamiento de esta enfermedad y que la verdad, bueno, pues tranquilizan y dan mucha seguridad al paciente, aparte de que es verdad que la recomendación es que si tienes la enfermedad se empiece a tratar cuanto antes. Pero claro, a veces, como dice Alberto, no da la cara, no se puede diagnosticar hasta que no pasa un cierto tiempo, ¿no? Y cuanto antes se dice, vamos, que no es exactamente el mismo día. Claro, vamos, porque además o sea es que, imposible porque no se han claro, generado claro, los... hay que esperar un poquito. Los anticuerpos, y con cierta- los los anticuerpos del virus, ¿no? Se dice. Sí, los antígenos y los anticuerpos. Exactamente, aunque no sabía si lo estaba diciendo yo correctamente. Sí. Bueno, pues ya ven ustedes, el SIDA, que sigue siendo una enfermedad que es noticia, pues porque esperemos que pronto tenga una cura, por cierto, y es noticia pues porque estamos hablando de prevenir, de seguir previniendo, de que no bajemos la guardia y de que hay nuevos tratamientos para estas personas que afortunadamente ya salvan su vida, claro, si viven en el primer mundo. Sí, porque Esa es otra, el concepto de Alberto. caro... No tengo tiempo, pero era un apunte. Sí, era un apunte. Y el otro día que hablamos del ébola y todas estas cosas, si tienes la mala suerte de tener VIH en África, pues tienes muchas posibilidades de morirte. Sí, claro, por desgracia es así. Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas de nada y bueno, y felices Navidades, ¿no? Y Que felices están ya... Navidades, pásatelo muy bien. Nos vemos Igualmente. después. Nos vemos después. Hoy hablábamos del SIDA, de un asunto que sigue siendo noticia y, como decimos, esperemos que la siguiente noticia sea que ya hay tratamiento para curarlo.